de financieros. Mientras tanto, lo que está ocurriendo es que las reservas del Banco Central siguen cayendo, es decir, no aparecen los dólares reales, no ingresa la soja todavía con el dólar a 300 pesos, fíjense lo que ha pasado en los últimos 5 días, cuando se liquidaron solo en 5 días 344 millones de dólares, en 5 días ingresaron solo por dólar soja 344 millones de dólares, que es lo que debiera ingresar en un día fuerte de mayo de cosecha gruesa en la Argentina. Es decir, ha habido en otros años en un día 300 millones de dólares que ingresaban en un solo día en la soja. ¿Y qué ha pasado con el Banco Central? En 5 días lleva vendido 455 millones de dólares. Es decir, un Banco Central que en este momento, según el cálculo de reservas netas que hace el propio FMI, que monitorea día a día qué pasa, tiene, según nuestros cálculos, poco más de 500 millones de dólares de reservas netas. Es decir, estamos hablando de un mínimo de los últimos años en términos de dólares contantes, de dólares disponibles. De hecho, las reservas brutas también están cayendo, el cálculo total de las reservas, no solamente porque el Banco Central está vendiendo dólares todos los días, sino porque también hay una salida de depósitos en dólares y eso disminuye las reservas brutas. Y también hay que hacer pagos a organismos internacionales, entre ellos el FMI. Bueno, frente a esta situación, fíjense que estamos con un dólar, si uno ve la curva del dólar, en un dólar libre de 460 pesos, que es similar al dólar a valor real de junio de 2002, es decir, cuando se dispara el dólar post-convertibilidad, pico de crisis del 2002, que llega a 4 pesos, si uno ajusta por inflación ese dólar traído a valores de hoy, da un dólar también de 460 pesos. Y si uno mira el gráfico que hizo el economista Fernando Marul y pone para ese día la tapa de Clarín, bueno, uno ve que también en ese momento se hablaba de que el FMI estaba durísimo con la Argentina. Lo que sucede es que en aquel entonces ya empezaban a ingresar muchos dólares del superávit comercial y empezaban a recomponerse fuertemente las reservas del Banco Central. Ahora estamos en una situación, de nuevo, de un dólar muy alto en términos reales, un dólar disparado en términos reales, que hace que venga Luisito Comunica a la Argentina y le parezca todo regalado, o que vengan los uruguayos, los chilenos a la Argentina, con dólares en la mano y les parezca todo regalado, pero con una dificultad muy grande porque hay un mínimo de reservas y siguen cayendo todos los días en la época del año en cual tendrían que estar subiendo, y el FMI efectivamente sigue muy duro. Esto es lo que dispara las expectativas de devaluación día a día. Y es lo que obligó al Banco Central, como contamos ya desde la semana pasada, a subir fuerte las tasas de interés. El Banco Central está enviándole la señal a los depositantes. Bueno, ¿quieren quedarse en pesos? Bueno, el dólar tendría que subir a fines de agosto, dentro de 4 meses, arriba de 630 pesos, para que efectivamente el plazo fijo pierda frente al dólar. Y tendría que subir a fines de diciembre, dentro de 8 meses, arriba de 850 pesos el dólar, para que el plazo fijo pierda frente al dólar. Ese es el cálculo al cual induce el Banco Central a los ahorristas para que se queden en pesos con sus depósitos a plazo fijo y no corran al dólar. Lo que sucede es que la expectativa de devaluación y de inflación hacia adelante es tan grande que si uno ve la curva de futuros, hay un mercado de futuros donde se transa un valor del tipo de cambio oficial para los próximos meses, uno ve la curva de futuros del dólar a fines de agosto, el dólar oficial, y hay una devaluación prevista de más del 60%, es decir, todo el mundo cree que el gobierno va a tener que devaluar fuertemente, que va a tener un dólar oficial arriba de los 350 pesos, a fines de agosto. Eso significaría un dólar turista arriba de los 700 pesos a fines de agosto, los dólares libres por esos valores. Entonces, las expectativas de evaluación están incluso por arriba de la tasa de interés que subió el Banco Central para que en la placa 3 se vea el cálculo que estoy haciendo. El cálculo de que tendrían que subir el dólar a 630 pesos en agosto para que un plazo fijo pierda frente al dólar, o tendría que subir arriba de 850 pesos para que un plazo fijo pierda frente al dólar. ¿Cuál es el otro dato que quería mostrarles y me parece muy interesante? Hay una discusión contrarreloj en el gobierno de dónde conseguir dólares reales para que efectivamente se corte
esta expectativa enorme que hay de devaluación y de inflación mucho mayor hacia adelante, es decir, que todo se espiraliza. Y por eso está el ministro de Economía, Sergio Massa, en una negociación a tres puntas. Está en la negociación con el fondo, que está muy duro, en la negociación con Brasil, en la negociación con China, para ver si puede conseguir de alguna manera o dólares para las reservas del FMI que muestren que por lo menos se recomponen las reservas brutas del Banco Central, o de alguna manera algún préstamo que le permita a la Argentina no tener un cepo total de importaciones y puedan seguir fluyendo importaciones de Brasil y de China contra el compromiso de pagar ese financiamiento el año que viene, es decir, patear la pelota para el año que viene y esas importaciones que se puedan hacer en estos meses se paguen el año que viene. Ahora, el año que viene va a haber el mismo problema. Va a haber que buscar dólares para poder comprar los reales o para cancelar el swap o los yuanes y poder con eso pagar esas importaciones. Pero de todas maneras hay una clave donde todo se juega en los próximos meses, donde está buscando el ministro de Economía alguna fórmula que impida que la expectativa de devaluación y de inflación se espiralice. El problema de fondo es que este gobierno ha tenido un superávit comercial récord, histórico. Nunca han ingresado tantos dólares de la soja como ingresaron en los 2 últimos años en la Argentina. Y ese superávit comercial, ese ingreso de dólares crocantes, de dólares reales, no por préstamos, sino por lo que generó la economía argentina, lo que exportó versus lo que importó, no está hoy. Esos dólares no están en la reserva del Banco Central. Por eso les decía, las reservas netas del Banco Central están en 500 millones de dólares, no alcanzan ni para pagar una semana de importaciones. Y hubo en los últimos 2 años una lluvia de dólares. La pregunta es, ¿dónde se fueron los 48.000 millones de dólares del superávit comercial, los dólares de la gestión Alberto Fernández? Esta misma pregunta es la que viene haciendo Cristina Fernández de Kirchner al gobierno y es la gran crítica que hace a Martín Guzmán y a Miguel Pella, el presidente del Banco Central. Si uno ve el gráfico, efectivamente el superávit comercial fue 48.000 millones de dólares desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2023, casi 50.000 millones de dólares ingresaron a la Argentina por la cuenta comercial. ¿Y a dónde se fueron? Bueno, casi 18.000 millones de dólares se fueron a pagar servicios reales, pagos de turismo, argentinos gastando dólares en el exterior, y fletes, que aumentaron mucho por la pandemia, es decir, servicios que hubo que pagar también como parte del proceso de importación. Estos fueron 18.000 millones de dólares. Hubo 19.000 millones de dólares de pago de deuda pública por parte del sector público, pago a acreedores privados que se estuvo pagando hasta que se entró en la reestructuración de la deuda, en la renegociación, y también a organismos internacionales, a los organismos multilaterales, y al Fondo Monetario se le pagaron más de 5.000 millones de dólares de intereses hasta que se llegó a la nueva negociación con el FMI. Y hubo pagos de deudas privadas por más de 18.000 millones de dólares. Esta es un poco la impugnación que hace parte del cristinismo y del kirchnerismo duro al Banco Central, diciendo los pasaban como alambre caído porque había muchas empresas que con una brecha del 100% estaban desesperadas por acceder al tipo de cambio oficial y precancelar deudas que tenían contraídas con el exterior en dólares, y accedieron sin dificultades al mercado libre de cambios, al del dólar oficial, hasta que el Banco Central se dio cuenta, las obligó a reestructurar parte de esa deuda pateándola para adelante, pero les siguió dando acceso al resto. Lo cierto es que casi 19.000 millones de dólares se fueron en pagos de deuda en privada al tipo de cambio oficial. Hubo una parte muy chiquita que fue atesoramiento, es decir, lo que se llama formación de activos externos, los ahorristas comprando dólares dentro de un cepo durísimo de 200 dólares por mes. Esto significó 4.300 millones de dólares que no tienen explicación. La gente compra y eso va al colchón o a las cajas de seguridad o al bolsillo. Y hubo 2.700, casi 2.800 millones de dólares que se usó para intervenir en los tipos de cambio libre, y esto lo utilizó fundamentalmente Martín Guzmán durante la campaña electoral del 2021. Es decir, se usaron dólares contantes y sonantes para vender en el tipo de cambio libre para que la brecha cambiaria no se disparara, y eso fueron 2.800 millones de dólares. Estos son los dólares que hoy no tiene Massa. Massa tiene prohibida esta intervención, pese a que está interviniendo en estos días con muy poquitos dólares y muchos bonos, pero en el nuevo acuerdo con el FMI esto está prohibido.
pero se usó de manera discrecional en la campaña electoral del 2021. Ahora, la pregunta que se hace Cristina es cómo puede ser que hubo casi 50.000 millones de dólares en el gobierno de Alberto Fernández, hoy no tenemos nada en la reserva del Banco Central. Fíjense lo que ha pasado en este cálculo que dice, las reservas del Banco Central han terminado con una caída de 5.000 millones de dólares, hubo algunos ingresos adicionales, inversión extranjera directa, el FMI repuso a fin del año pasado los 5.000 millones de dólares que se le habían pagado de intereses. El cálculo fue que las reservas del Banco Central, pese a que ingresaron 50.000 millones de dólares por la balanza comercial en la Argentina, cayeron 5.000 millones de dólares y en la dinámica que vemos en las últimas semanas están hoy en un mínimo de los últimos 3 años y están peleando para ver cómo hacen para evitar una devaluación, un salto del tipo de cambio oficial que espiralice la inflación. Ahora, la pregunta que se hace Cristina es ¿cómo puede ser que hayan dejado salir los dólares así como entraron salir si teníamos recontra super cepo? También tiene que ver con la brecha cambiaria. Es decir, es muy difícil hacer política económica en el día a día. Es decir, política económica al tuntum. Che, entraron los dólares, a ver cómo lo frenamos. Pero pará, tenés un dólar libre que está 100% más caro del dólar oficial. Entonces, hay todo tipo de maniobras desde el punto de vista del sector privado y en la interrelación con el sector público que llevan a que no puedas retener los dólares y que se te vayan por todos lados. De hecho, es muy probable que hayan ingresado a la Argentina más de 50.000 millones de dólares, porque ha habido en la balanza comercial todo tipo de operaciones de subfacturación de exportaciones, porque muchos exportadores prefieran dejar los dólares afuera y no traerlos al tipo de cambio oficial acá, y de sobrefacturación de importaciones, es decir, de el inflado de los precios de lo que se compra al exterior para que efectivamente le puedan pedir al Banco Central más dólares oficiales de lo que realmente tenían que pagar al exterior por las importaciones. Bueno, así se fueron los 50.000, 48.000 millones de dólares del superávit comercial de Alberto Fernández y por eso están hoy en una situación muy pero muy delicada desde el punto de vista de la estabilidad económica y financiera. Y por eso le llama mucho la atención a cualquiera que viene al exterior lo que pasa con el mercado de cambio de la Argentina. Fíjense, si no, este video de Luisito Comunica. Luisito es un youtuber mexicano que es estrella mundial, que va por los países y va contando de distintas características e idiosincrasia de los países. En el caso de la Argentina, está fascinado con lo que pasa con los billetes en Argentina. Mira este primer video. Este es un billete de 100 pesos argentinos. Hasta hace unos años, con esto comprabas un menú completo de McDonald's. Hoy en día compras 2 pasajes del metro. Este es el billete más grande de Argentina, 1.000 pesos. Hoy en día vale poco más de $2. Hoy hablaremos sobre el muy confuso tema del dinero en Argentina. Para los argentinos, la vida está cada vez más cara, con una inflación que llega al 71% y amenaza con alcanzar el 90% a fin de año. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Así es, lo han visto en el título, estamos de vuelta por Argentina. Un país lindísimo, con sitios impactantes, comida deliciosa, gente de lo más cálida. Siempre se me recibe de lo más bonito por aquí y por eso estoy muy agradecido. Y wow, debo comentarlo, desde mi última visita a Argentina, que fue hace unos 4 años, me he venido a encontrar con un país que en varios aspectos es muy diferente, sobre todo en el ámbito económico. No tengo que dar mucho contexto, lo hemos escuchado mucho en las noticias, todo el tema de la devaluación, de la inflación, de unos años para aquí en este territorio está un poquito fuera de control. Y en verdad que con lo que he experimentado en los días que llevo aquí, esto es más que evidente. Los quiero poner un poquito en contexto. La primera vez que visité este bellísimo territorio fue en 2016, hace 7 años del día en que grabo este video. Este billetito de aquí, el de 20 pesos, me podía comprar tal vez una empanadita, un alfajor, un pasaje al metro. Estaba bien, era útil tenerlo en el bolsillo. Hoy en día, para tan solo entrar al metro, necesitaría 2 de estos, y lo que este billete podía comprarme ha sido prácticamente reemplazado por este. 1.000 pesos argentinos, el billete más grande de la moneda del país. En 2016 valía algo así como 10
16 pesos el dólar. Hoy en día, 7 años después, vale cerca de 400. De hecho, justo hoy, 423 pesos argentinos, dependiendo del tipo de cambio. Porque existe el cambio oficial, existe el cambio turista, el cambio blue que le llaman, que es como más informal. Ahorita lo vamos a platicar, es un tema bien confuso para los extranjeros y de hecho para los mismos locales. Todos los días tienes que estar checando, revisando, porque va para arriba y para abajo con muy poco control. Es más, basta vagar por la vida cotidiana para darnos cuenta de que este país poco a poco va hacia el rumbo de la dolarización. Es de lo más cotidiano ver anuncios de se renta apartamento, se renta piso, se acepta pago únicamente en dólares. En los restaurantes ya te llegan a ofrecer así de, oiga, ¿no le gustaría pagar mejor en dolaritos? Porque la gente sabe que el peso argentino que cobre hoy, el día de mañana podría estar valiendo muchísimo menos. Bueno, ahí está la primera parte donde Luisito comunica, más allá de, ahora vamos a hablar de la dolarización, sí o no, está Martín Tetaz, gracias Martín por venir. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Está sorprendido, como están todos los que lo ven de afuera, cómo se ha depreciado el valor del dinero en la Argentina y cómo eso no tiene límite, ¿no? Y cómo básicamente lo que importa, más allá de que el dólar esté a 100, a 200, a 400 o a 500, lo que importa es lo que podés comprar con los pesos que tenés en el bolsillo. Porque los argentinos ganan en peso, a Luisito está sorprendido porque viene con dólar y dice, pero este país está regalado, como dijo ayer el presidente uruguayo, la calle Pou. Bueno, fíjense en la segunda parte del video, cuando Luisito se sorprende de los arbolitos, que es otro fenómeno bien típico de la Argentina. Cuando hay un dólar oficial que sale que sale el dólar libre 100% más caro que el dólar oficial, bueno, proliferan en los lugares donde van los turistas los arbolitos. Mirá. La calle en la que me encuentro ahorita es La Florida, que es muy conocida por las casas de cambio y por las llamadas como cuevas, que son los centros de cambio no al 100% autorizados. Ves a muchas personas gritando, dólar, se cambia dólar, dólar blue, euro, ¿qué quiere cambiar? A estas personas se les conoce coloquialmente como arbolitos. ¿Por qué? Pues me imagino porque están ahí parados, porque traen mucho verde encima, arbolitos. Entonces el arbolito te lleva para la cueva. Vamos a ver si puedo documentar una transacción para enseñarles más o menos cómo funciona. Esta a mis espaldas es una casa de cambio oficial. Quiero ver en cuánto me cambian el dólar y luego vamos a una de estas cuevas y comparamos. Oye, ¿y el oficial aquí en cuánto lo manejan? 200. Hay una madera que se llama dólar turista. Quizá un poquito más, bueno, casi doble, 370. A 370, sí, está bueno. Eso como para beneficiar al turista. Sí, pero Perfecto, gracias. Fue bastante tardadito. Por 50 dólares me dieron 18,500 pesos argentinos. Y me tomaron una tarifa, esto estuvo bastante confuso, estuvo interesante. Una tarifa que le llaman la de turista. De hecho, te dan esta hojita así como oficial para que tengas ahí tu tipo de cambio. Entonces me estaba explicando el chico, muy amable por cierto, que el cambio oficial para los locales en esta casa de cambio estaba en 200, ¿ok? 200 pesos argentinos por dólar. Pero yo como turista con mi pasaporte de extranjero pude cambiarlo a 370, poquito menos del doble. Y esta es la tarifa como para favorecer al extranjero, al turista. De igual manera me llamó la atención que habían muchos carteles de aquí no damos billetes falsos, porque según se me comentó es un problema que está surgiendo mucho, que cada vez se dan más y más billetes falsos, aunque hay otros que creen que esto es para perjudicar a las llamadas cuevas. Es como una campaña oficial para decir, aquí las casas de cambio damos sí o sí dinero real, en las cuevas pues quién sabe, que de cierta manera pues supongo que es verdad. Vamos a cambiar ahora a una cueva con uno de los llamados arbolitos. Pues estuvo curiosa la experiencia. Con una persona de estas que gritan en la calle, me acerqué, le pregunté y te meten, pues sí, literal como a cuevas, por eso le dicen cuevas. Porque a pesar de que está como, es un secreto a voces, llamémosle, sí luego te llevan, por ejemplo, a mí me metieron a un edificio, no a un pasillito por ahí, y entras a una zona que sí, se prohibió sacar el teléfono, es como muy under la situación. Por 50 dólares me dieron 21,400, yo cambié 100.
100, me dieron 42,800 y el recibo que te dan pues es muy informal, no es nada más así. Para este sí no te piden nada de identificación, no te piden ni tu pasaporte ni que firmes nada, a diferencia de la casa de cambio oficial, que ahí sí tienes que dar tu pasaporte, tienes que firmar un papelito y toda la situación, incluso dar tu domicilio. Aquí pues es lo que es, ¿no? Es el cambio informal y este es el que se le llama el cambio blue. Entonces pues obtuve ¿qué? Unos 4,000 pesos argentinos más, que al tipo de cambio blue serían unos $10. Estamos hablando de una diferencia del 20% hacia arriba si lo cambias informal, aunque ojo, con el riesgo de que te pudiesen llegar a dar algún billetito falso. Esperemos que estos no. Se ven bastante legítimos.